Shabbat Shalom a todos. Vamos entonces a comenzar con el comentario de la parashá de esta semana, que es la número 26, que se llama Shemini, que significa octavo. Así que con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro santo maestro Yeshua Hamashiach, con el permiso de todos ustedes, vamos a comenzar con el comentario de esta interesante parashá, la número 26. El concepto de octavo, ¿no?, se refiere a lo sobrenatural, a lo espiritual, ya que el concepto del séptimo alude siempre a la naturaleza cíclica. Por ejemplo, como el ciclo de los 7 días de la semana, o el ciclo de los 7 años del año sabático, que podemos ver que el 7, ¿verdad?, nos abre esta acción o este pensamiento. ¿Cuál es el contenido de esta parasha? Si basado en que octavo significa sobrenatural o significa eh, espiritual, podemos ver que en cada uno de los temas, en cada una eh, de las ordenanzas que podemos ver aquí, tienen un matiz espiritual. De hecho, señores, hablando de espiritualidad, el 26, que es el número de esta parasha, es el número de gematría del nombre sagrado del Eterno, conocido como las 4 letras del Tetragrammaton, o como Yu Hei Bajei. Vemos entonces que en el octavo día, como comienza la parasha, Aarón y sus hijos reciben las instrucciones para el servicio del Mishkan y todo lo referente a el servicio dentro del tabernáculo. Vemos aquí el incidente de la muerte de Nadab y Abiud. También vemos la prohibición de servir a Elohim en estado de viudedad. Moshe ordena a Aarón todo lo referente a comer la ofrenda que se le daba a los Kohanim. Vemos aquí también la reprimenda de Moshe a Aarón. Finalmente vemos las leyes referidas a los alimentos Karrush, y al final vemos que el Eterno le pide al pueblo que sean Kadosh porque Él es Kadosh. Vamos entonces después de este resumen, de esta pequeña sinopsis de, de esta parasha, vamos entonces con la oración sobre el estudio de la Torah. Bendito eres tu Eterno, sobre el universo, creador de los cielos y la tierra, que por cuya bondad nos has dado el privilegio de estudiar tu Torah. Todo esto por los méritos de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach. Amén. La parashá comienza de esta manera. Dice: en el octavo día Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. La pregunta que dice aquí, dice octavo día. La pregunta que nos tenemos que decir, octavo. Todos sabemos que existen 7 días, ¿verdad? Entonces, ¿por qué octavo día? Ya hemos dicho que el número 8 es algo que trasciende a una dimensión espiritual. Y en esta parasha hay temas de dimensión espiritual, de algo sobrenatural, de algo a un nivel alto de espiritualidad.
podemos ver, por ejemplo, que el concepto de los korbanot al final tienen un tinte espiritual. Aunque es una manifestación que tenían que traer algo físico, al final la esencia de los korbanot es espiritual. Las leyes de Karut, ¿verdad?, que vemos aquí en esta parasha, también tienen una esencia, un carácter espiritual. No tenemos que ver las leyes de Karut como algo físico, como algo para cuidar nuestros cuerpos, aunque sí lo es, porque la esencia, el espíritu de las leyes de Karut es espiritual. Igual lo que pasa en el octavo día, todos los eventos que pasaron en el octavo día, eh, en ese día donde se inauguró el Mishkan, donde la misma presencia, la Shekinah del Eterno, ¿verdad?, se presentó, donde bajó del cielo fuego perpetuo, fuego espiritual, con un tinte espiritual, vino del cielo, señores, específicamente. Y vemos aquí el tema Kadosh, que aunque sí tenemos que cuando dice Kadosh, el concepto de Kadosh, que es santo, cuando en la terminología Kadosh, ¿verdad?, llega a nuestras mentes, el término santo en español, nosotros le damos siempre un ribete eh, de alguien que no hace cosas malas. Y tenemos que verlo tenemos que verlo desde el punto de vista espiritual de Kadosh. Miren las cosas donde se hace en un octavo día. Por supuesto, lo que aparece en esta parasha, que vemos aquí pues, la inauguración de John Chemini, del Mishkan, todo lo que tiene que ver con Rojo desde el mes de Nisan, donde se inicia el servicio de los Kohanim, del Mishkan, de la Shekinah, y se activa un nuevo comienzo. Ahí vemos la espiritualidad de todas estas cosas. Vemos también que un octavo día, el Eterno dice, después de el octavo día, después de haber nacido un varón, se le debe hacer el pacto de la circuncisión, o lo que se conoce como Brit Milá, que es la circuncisión del prepucio de un niño al octavo día. Lo cual, de alguna manera, podemos ver que el pacto instaurado con Abraham Avinu, que fue un octavo día, le da ese ribete de espiritualidad. Fíjense el Cohen Gadol. Cohen Gadol tenía 8 vestiduras. El Cohen Gadol. Los Levín tenían 4, pero el Cohen Gadol tenía 8. Cada vez que se vestía con sus vestidas, se vestía con sus vestiduras sacerdotales, tenían 8 piezas, como ya lo estudiamos en la parasha de Texeba. Vemos también que hay un octavo día, que es un día adicional que se nos da en la fiesta de Sukkot, que se llama Shemini, octavo Aseret. Un día adicional, un día de fiesta, donde en Israel se cumple la fiesta de Simchat Torah, del gozo de la Torah. Y este día comienza un nuevo ciclo de lectura de la Torah. Vemos también los 8 días de Hanukkah. Vemos aquí otro concepto. Eh, Sabemos entonces que son 8 velas, ¿verdad? Y ahí vemos la espiritualidad, ahí vemos el concepto, los milagros que pueden pasar en Hanukkah,
debido a esos 8 días. Eh, Vemos también que el número 8, la octava letra de la Aleph Bet, es la Het, y es la letra de Jaim. Por lo tanto, vida, la vida, cuando nosotros empezamos a ver todas estas cosas, tenemos que verlas desde el punto de vista espiritual. Porque cuando vemos esta vida corta de 70, 80, 90 o hasta 120, como los sábados han instituido, simplemente es esta vida. Pero allí tiene, o sea, esta vida es un lapso que tenemos que cumplir hasta 120 años. De ahí, ¿qué va a pasar? Entonces, de ahí, para tener nosotros los conceptos claros, ¿verdad? También tener de que mucha gente piensa cuando tiene problemas en este mundo, ¿verdad? Que el mundo se le acabó, ¿verdad? Y como no tiene el concepto claro de vidas, que es algo más que, que esta vida que estamos viviendo, entonces ahí podemos ver que después de la muerte vamos a vivir otro tipo de vida, pero en otro plano. Eso es lo que les quiero decir. Tal vez como algunas canciones, como que nos dicen que este mundo es un mundo pasajero, como el mismo Rashaul creo que en alguna de sus cartas lo nombra, es porque es así. Vemos también que empieza en la diáspora se añade un octavo día y a pesar de que hay muchos conflictos con este octavo día de pesa, de alguna manera entendemos que es como un día adicional, ¿verdad? Y este debería ser un día de gozo, de alegría. Por eso es que en algunas comunidades se hace la cena de Mashiach, pues, ¿no? Para tener entonces ese regocijo en ese día. Y finalmente vemos aquí el octavo milenio. Sabemos que eh, en el octavo, ahorita estamos en finales del, del siglo 7, desde de los 6.000 años, de los primeros 6.000 años, estamos al final, porque el séptimo milenio sería cuando venga Yeshua, y después de 1.000 años serán introducidos los nuevos cielos y la nueva tierra y el nuevo reino, lo que se conoce entonces como Olam Abba. Bueno, aquí podemos ver específicamente todas estas cuestiones. Sabemos que en el Talmud, en el Tratado de Megilá, hablando de este día de octavo, se dice que en un octavo día, aquel día, el Eterno se regocijó tanto como el día que los cielos y la tierra fueron creados. Por lo tanto, vemos ahí que la razón por qué la Shekinah de Hashem descendió en el Mizcán y nos indica pues la sobrenaturalidad de estos eventos. Muchos sabios indican, hablando de este John Shemini, será contemplada la restauración de todas las cosas y que podremos vivir en su santa presencia sin temor a morir, seremos restaurados como era Adán desde el principio del tiempo. Por cierto, en el Seder Olam del, del Torah Kohanim dice que 10 coronas sucedieron en John Shemini, que está hablando específicamente de lo que habla de esta parashá. ¿Cuáles fueron esas 10 coronas? ¿Cuáles fueron esos 10 sucesos? El primer día de la creación del mundo fue un Yom Shemini. El primer día del año sucedió en un Yom Shemini. El primer día de la consagración de un Kohen Gadol fue un Yom Shemini. El primer día del comienzo del servicio del Mizkan fue un Yom Shemini. El primer día donde se comenzaron a hacer los korbanot traídos por los líderes fue un Yom Shemini. También fue el primer día donde el servicio de korbanot normales que se hacía fue instaurado. El primer día donde cayó el fuego del cielo, ¿verdad? Donde la misma presencia, también vemos que fue el primer día donde la Shekinah moró en el Mizcán.
Y también se prohibió en ese día hacer corbán en otro lugar que no fuera el señalado por el Eterno. Finalmente, podemos ver que fue la primera vez que se pronunció el Birkaja Kohanim en el Mizkan por un sumo sacerdote. Como pueden ver, muchas cosas sucedieron en un Yom Shemini y podemos ver pues la parte espiritual de estas cosas. Como dije anteriormente, ¿verdad? Y como vemos aquí, es que si nosotros, ¿verdad? Que aquí aparece en esta parasha, las leyes de Carrú. Realmente nosotros como gentiles, como Bene Abraham, como Bene Noah, debemos de cumplir las leyes de Carrú. Yo creo que debemos antes de contestar esta pregunta, ¿verdad? Tenemos que ver aquí que en el contexto de Vallicra 11 nos damos cuenta que la santidad y las leyes de Carrú tienen una conexión. Porque en la primera vez que aparece en la Torah la expresión seréis santos porque yo soy santo, es aquí en Vallicrat 11:45. Donde dice yo a Hashem lo saqué de ustedes de Egipto con la condición de que acepten mis mandamientos. Si Hashem sacó al pueblo con la condición de que aceptaran los mandamientos. Y nos dice seréis santos porque yo soy santo. Ese seréis santos significa apartado. Si te apartarás, ¿verdad?, de las otras naciones. Como es el Haddará, es decir, la separación entre lo bueno, lo malo, la separación entre lo puro y lo impuro, separación entre la luz y las tinieblas, entre lo santo y lo profano. ¿No? Así es apartado. Somos apartados. Y dice aquí en Vallicra 11:46, después que dice santo, porque yo Hashem soy santo, dice, esta es la ley, y cuando ves la palabra ley dice Torah en hebreo. Esta es la Torah en cuanto a los mamíferos, las aves, todos los animales que se mueven en el agua, todos los animales que se arrastran sobre la tierra, para discernir entre lo impuro y lo puro, entre el animal que puedes comer del animal que no puedes comer. Por lo tanto, vemos que la santidad está unida a la comida kosher o a los animales kosher. Y comer alimentos kosher permite, ¿verdad?, santificarte, es decir, apartarte y elevarte a los altas esferas espirituales, señores. En Levítico 17:14, al pueblo de Israel se le dice: no comeré sangre de ninguna carne. ¿Por qué no se le permite comer sangre de ninguna carne? Porque el alma vital de un animal, ¿verdad?, su esencia, su nefesh, está en la sangre. Por lo tanto, la sangre debe ser separada, ¿sí?, apartada de la parte física del animal antes de que pueda ser absorbida, comida o dirigida por un ser humano. Por lo tanto, señores, el alma vital de un animal la sangre es un, una parte del cuerpo de un animal que está prohibida para el hombre. Y mira lo que dice aquí en Levítico 17:14.
si cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros, es decir, un prosélito, es decir, alguien que ya no es un gentil, ya conoce al Eterno, se supone de que debe de seguir las leyes de Carrut, que reside entre ellos, coma sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que coma sangre y le cortaré, es decir, caret entre su cuerpo, será apartado del pueblo. Por lo tanto, señor, está prohibido beber o comer sangre. Y escuche bien esto, de animal kosher, tanto de animal kosher como de no kosher. Es decir, no es que esto es para animales kosher, es para todos los tipos de animales. En el caso de las leyes de Noah, eh, vemos que está el mandamiento de que está prohibido ingerir sangre. Ahora, este mandamiento se le dio a Noah. Y esto fue después del diluvio, porque antes del diluvio, la dieta del ser humano era basada en vegetales. Es decir, el hombre era vegetariano. Hasta después del diluvio, que las condiciones atmosféricas, las condiciones de la tierra, las condiciones de la nutrición de los alimentos, de la fruta, de los vegetales cambió, producto, se diluyó, producto del Mabul o el del diluvio. Y el Eterno entonces tuvo que permitir, ¿verdad?, que el hombre, para tomar energía que se había perdido en los vegetales, tuvo que decir el mandamiento explícito, como está escrito en Génesis 9:3, de toda cosa que se mueva será para ti alimento, así como la hierba. ¿Sí? Le digo, bueno, ahora vas a tener que comer estas dos cosas. Yo he dado, pero la carne con su alma viviente, su sangre, no comerás. Claro, explícito, señor. Está claro y explícito que no podemos comer sangre. Ahora, vamos a ver aquí, es decir, la sangre, ¿quién la tiene? Los animales. ¿Y cuáles son los animales que se pueden comer? Los animales kosher. Los animales que están instituidos en esta parasha. Por lo tanto, ¿verdad? Si tú vas a comer carne, necesariamente, ¿verdad?, tiene que quitarle la sangre. Aquí vemos que Noah recibe permiso para ingerir animales en su alimento, añadir animales a su... Pero le dijo, no puedes comer sangre, está prohibido. Eh, por supuesto, desde que se dio este mandamiento a Noah hasta los días del segundo templo, cuando nuestro santo maestro estaba por esas uh, caminos a Jerusalén, cuando estaba en Jerusalén, etcétera, etcétera, ha cambiado algunas. Ya aquí vemos en Hechos 15:28, vemos algunos cambios. Dice, porque he parecido bien a la presencia divina, o al Espíritu Santo, o al Ruach Kodesh, y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. El contexto de todo esto era que iban a hacer con la conversión de los gentiles. Entonces le dijeron que no le iban a poner ninguna carga. ¿Por qué le dicen? Porque estaban las 18 leyes de Shammai. Eran 18 leyes que tenía que cumplir un no judío de la época para poderse convertir. La idea de las 18, ¿verdad?, aunque fuera muy bonito lo de las 18, ¿verdad?, específicamente, este, uh, podemos ver que esas 18 leyes
no era para upar a las personas a hacer conversión, era más bien para desanimarlo a que no se convirtieran. Imagínense eso. Y esta carga era muy fuerte. Sin embargo, el Beit Din de Jerusalén, de la corte o de la escuela de Yeshua, vemos que les dice, mira, ustedes se tienen que tener cuatro cosas. Que se abstengan de los sacrificados a ídolos, ¿no? De sangre, de ahogado y de fornicación. Esas eran las cuatro cosas que les estaban pidiendo a unos judíos para convertirse. Llama bastante la atención de que se abstengan de comer, abstengan de los sacrificados a los ídolos, que era precisamente que um, había una fuerte costumbre entre los países paganos alrededor de Israel de ofrecer su sacrificio a los ídolos por la comida. Y entonces dice, bueno, absténganse de eso. Obviamente que está hablando de idolatría. Fíjense que no está hablando de algo de... Y después dice de sangre, que es no comer sangre. Es decir, que aquí vemos de nuevo que les piden, de alguna manera les está diciendo, mira, no idolatría, no comer sangre, ni fornicación, porque esos son este, conceptos, como dice, como de ahogado, que era carne de animal estrangulado, de alguna manera toda la esencia de la muerte del animal era pasada a la carne y le está diciendo, bueno, estas cuatro cosas no. De las cuales dice, oh, si os guardáis, haréis bien. Entonces, vemos de que esta primera prohibición se refiere a no comer ningún tipo de alimento que hubiera sido ofrecido o sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Eso es lo que vemos claramente. Por supuesto, vemos que después, ¿verdad? Y hoy en día, le es prohibido a un judío, desde la época de Yeshua, comer con un gentil porque no sabe si eso que están comiendo va a ser viene sacrificado de los ídolos. Hoy en día es bastante difícil que las personas sacrifiquen la comida a los ídolos. Sin embargo, hay que decirlo que hay muchas religiones asiáticas, ¿verdad? Orientales, que sí tienen estas prácticas, que todavía tienen estas prácticas. Eh, pero en el momento que vemos aquí que hay este problema, porque seguimos teniendo el problema en la jurisprudencia judía. Pablo, o el apóstol Rab Shaul, dice, antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios lo que sacrifican y no a Dios. Y no quiere que vosotros hagáis partícipe con los demonios. Primera de Corintios 10, 20. Fíjense que está hablando del concepto, pero de una manera espiritual. Mira, no vayan a sacrificar, no quiero que participes de, de esta acción. Y resulta que aparentemente eh, no está hablando realmente de la contaminación física, sino algo espiritual. Y Rashaul dice, si alguno dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Por lo tanto, vemos aquí que Pablo, miren, si les dicen, ¿no? Ahora, no estemos entonces, sí, porque dicen la conciencia, no la tuya, sino la de la otra persona. De alguna manera, fíjate que Raf Shaul les dice que de todo lo que venden en la carnicería, ¿no? Hablando de alguna manera a judíos que vivían eh,
en la diáspora, ¿verdad? Tal vez prosélitos que estaban dentro de la comunidad, que no querían comer, este, aquí podemos interpretar que no querían comer carnes porque no sabían por motivos de conciencia, como dice aquí. Él dice, coman sin preguntar nada por motivos de conciencia. Lo que le está diciendo de que, bueno, que es una práctica que tienen que tener cuidado. Pero aquí lo que quiero decirles es que esto se ha malinterpretado porque dice que todo lo que vende en la carnicería, entonces lo trasladan al siglo XXI a una carnicería. Entonces viene alguien, una persona creyente, cristiana, dice que mira, te saca este versículo, mira, yo no puedo estar, yo como lo que sea, porque Pablo dice que todo lo que se vende en la carnicería come. Y él va para una carnicería y ve cochino, y ve X. Y dice, bueno, yo puedo comer porque eso es lo que está diciendo ahí. Pero eso es forzar un versículo porque no lo puedes traspolar a estos tiempos. Número uno, carnicería, dice Saúl, hablando a una audiencia judía y de prosélitos, no estaba hablando a las gentiles, ¿verdad? Que estaban, le dice, mira, en una carnicería, pero una carnicería kosher, donde venden animales kosher, señores. Entonces coman. ¿Por qué? Porque, bueno, porque no vayan a decir, por el hecho de que los egipcios crean que los carneros son dioses y que los hindúes crean que las vacas son sagradas, etcétera, etcétera, no voy a dejar de comer eso, ¿no? Porque ellos lo dicen. Simplemente comer, sáquenle la sangre, coman sus animales kosher normalmente y coman, simplemente coman. Ese es el espíritu de lo que está tratando de decir Rachaul. Así que miren, cuando se habla de comida kosher, ¿verdad? Hay que tener tres elementos. Primero, el elemento de kosher es que el alimento sea apto. Kosher significa apto, que sea un alimento apto. Apto y que no esté prohibido por la Torah. Por ejemplo, la vaca, si tú le haces las cosas correctas, es un animal kosher. ¿Sí? Segundo, la manera como este alimento se prepara, en el momento que se prepara, debe tener ciertas reglas para no contaminar el alimento. Pues. Y a veces las personas que cocinan este, contaminan los alimentos y entonces ya tienen problemas porque ya tienen, no solo estamos hablando de la parte espiritual, sino de la parte física. Y tercero, la manera de el tiempo y la manipulación. Es decir, en el traslado, por ejemplo, hoy en día hay que tener cuidado porque ¿qué pasa si una carne tiene el sello kosher, pero fue manipulado de manera incorrecta? El tiempo de refrigeración no fue el correcto. El camión donde iba se le echó a perder la refrigeración y pasó 3 días sin refrigeración. Por supuesto, el alimento puede contaminarse y ya no está apto. Pues. Entonces, son muchas cosas lo que determina un alimento kosher. Pero las leyes de Carruch que vemos aquí en este libro de Vallicra, vemos que toda la fruta, los árboles, vegetales, legumbres, la mayoría son kosher, excepto las que son algunas venenosas, otras que tienen tipos de químicos o estupefacientes que puedan alterar tu mente. Pero son muy pocos, pero la mayoría de las cosas del reino vegetal son kosher. Los animales, que aquí es donde nosotros debemos poner más
por ejemplo, en el caso de los animales acuáticos, se pide dos condiciones que para que un pez sea kosher apto para comer, que tenga dos cosas visuales, que tenga aleta y que tenga escamas. Con respecto a los animales terrestres, ¿verdad? Las condiciones es que rumie y que tenga pezuña hendida. Y por ejemplo la vaca, el cordero, el cabrito, todos esos tienen estas dos condiciones, pero hay animales como el puerco que tiene la pezuña hendida pero no rumia. Y a sucesivo aparece también con el asno, con el camello, con el caballo, etcétera, etcétera, que son que no son kosher. Con respecto a las aves, bueno, todas las que son carnívoras, ¿verdad? Que tienen garras para hacer, están prohibidas, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, como el buitre, el gavilán, el águila están prohibidas, y las que son kosher son el pavo, el pollo, el pato, la gallina. Y se puede decir que todos los insectos hoy en día están prohibidos. Así que esto es básicamente lo que nos dice, pues, de los animales que no podemos comer. Pero si te vas a comer cualquier animal kosher, debes de sacarle la sangre. En el caso del pescado parece que no tienes que kosherizar, simplemente limpiar. En caso de la mayoría de las aves, no tienen tanta sangre y aparentemente el concepto de cacherización a un ave es menor, no como una carne que para sacarle la sangre debes de usar a la mejor es a sal marina para poder hacer ese proceso que todos conocen. Pero Abravanel, respecto a esta prohibición, ¿verdad? Dice que lo importante de estas leyes Carrut no es por la salud del cuerpo ni la prevención de enfermedades, que es cierto que son, ¿no? Pero no es la principal razón. La principal que estamos hablando es mucho más profundo. Estos alimentos se prohibieron por la contaminación de tu alma, señores, y la salud espiritual tuya. Son las que contaminan tus deseos, son las que contaminan tus emociones, son las que contaminan y permiten influenciar tu mente. Y esto trae, y esto trae de alguna manera enfermedades. Pero las enfermedades son enfermedades del alma. Dicen la mayoría de los sabios que el carácter de una persona se encuentra arraigada en el sistema circulatorio y digestivo de la persona. Dependiendo de lo que coma la persona, va a depender los rasgos de la personalidad de que depende de tu dieta, los rasgos de tu personalidad. Por lo tanto, la nutrición, la dieta alimenticia repercute en tu mente. De hecho, tenemos que tener pero mucho cuidado con lo que comemos, porque precisamente el primer pecado del mundo entró por comer. Cuando Adán comió el fruto del árbol del conocimiento. Por lo tanto, la anatomía espiritual comienza con el sistema digestivo, es decir, tan arraigado. Por eso que el Eterno dice que si quieres ser santo, tú debes de cuidar lo que vas a comer. Enseña también el Rebbe de Nam que la mala inclinación, el yacer hará, cabalga por la sangre. Por lo tanto, dice que cuando una persona come comida, animales no kosher, desciende al mismo nivel del animal y empieza a tener las mismas cualidades del animal. Por eso es que vemos que hoy en día a una persona cuando no es aseada, le dice, mira, pero no seas cochino, no seas cerdo. A veces cuando le dicen, por ejemplo, en España, cuando le dicen a alguien, eres un cerdo, eres una persona despreciable. Pues. Sí, ese es el concepto que se maneja. ¿Por qué? Porque usted no ha visto
vaya a una cochinera, ¿verdad? Y vea el comportamiento del marrano, del cerdo, del cochino, como lo llaman en sus países. Vive en aguas estancadas y él duerme, hace sus necesidades, come en esa posilga. De alguna manera, entonces, por eso que cuando comemos algunos de estos animales, la esencia del animal pasa a ti. El Rambam, que es el médico por excelencia de la cultura hebrea, enseña que la mayoría de las enfermedades se deben a un comer incorrecto. Les voy a explicar un poco sobre cómo funciona el sistema digestivo. Cuando tú comes algo, cuando tú comes algo no kosher, desde que entra en la boca, tus papilas gustativas empiezan a segregar más saliva para tratar de que el bolo alimenticio, ¿verdad? Pierda las impurezas que tiene. Por supuesto, un animal no kosher, eh, las impurezas son muy grandes y esto pasa por la boca, por el esófago y llega al estómago y ya el estómago ya ha detectado por medio de las papilas gustativas y el esófago que algo malo viene. Y se prenden las alarmas en el estómago y empiezan a luchar contra estas impurezas cuando llega esta comida y empiezan los jugos gástricos a tratar de disolver, ¿no?, las impurezas, pero consiguen desintegrar la parte material, pero la esencia, la impureza queda. Como el estómago no se da cuenta de todo esto, entonces empiezan a traer más jugos gástricos hasta el punto, ¿verdad? Que estos jugos pueden romper las paredes del estómago y producir úlceras. Y al producir úlceras, entonces vendrán dolores, número uno, estomacales, y vendrá mal genio. Cuando hay dolores estomacales, viene mal genio, la gente se empieza a sentir mal, etcétera, etcétera. Debido a todo esto, ¿verdad? Cuando el estómago trata de luchar con todo esto, todo tu cuerpo empieza a reaccionar. Entonces, este, partes del cuerpo que están diseñadas para luchar con otras cosas, empieza a luchar contra la impureza que tú le acabas de meter. ¿Qué pasa ahí? Bueno, que viene el hígado, ¿verdad? Que tiene la función de filtrar todas las impurezas y no tiene la capacidad de limpiar las impurezas y esto pasa a la sangre. Por supuesto, en el hígado está conectado con la vesícula y con el vaso, que por cierto la vesícula produce mucha bilis, tratando de matar todas estas impurezas, y esto trae como consecuencia que muchas de las toxinas queden en los intestinos y tanta bilis producida, entonces produce un sabor amargo en todo el sistema que trae por supuesto amarguras en tu vida, y el vaso que su función es producir anticuerpos para convertir las impurezas, ¿ah?, por luchar tanto por las impurezas que desiste entonces de producir anticuerpos. Imagínense todo lo que está pasando. Por supuesto, toda esta acción, ¿verdad?, trae melancolía, depresión, el mal humor y la desilusión. Por supuesto que al final, como el proceso normal el hígado tiene que pasar todo esto al torrente sanguíneo. Ahí también vuelven a luchar contra estas toxinas, pero son tan fuertes que no las pueden detectar. Por supuesto, en el torrente sanguíneo
Dicen que en el Talmud, en Baba Batra 58b, dice que la sangre, dice, yo soy la principal causa de las enfermedades. Todas las enfermedades son llevadas por la sangre a través del cuerpo, dice el Rashba. Por lo tanto, señores, cuando empieza la sangre, con todas esas impurezas, empieza a regarlo por todos los órganos, entonces tus emociones son afectadas, tu cuerpo y tu mente y tus pensamientos son afectados. Cuando comes animales no kosher, esto sucede, traes impureza, señores. Traes problemas para todo tu sistema digestivo, circulatorio, empieza a afectar tu cerebro, empieza a afectar tu piel, empieza a afectar todos los órganos de lamentablemente, ¿verdad? Como podemos ver, sí hay impureza física, pero lo más difícil es sacar la impureza espiritual. Al final, todas estas cosas no tienen que ver con limpio, con sucio, o con impuros de impurezas físicas, no, tienen que ver con tumá, que son fuerzas espirituales. ¿Verdad? Y estas fuerzas espirituales, ¿verdad? Son las que causan las emanaciones que van a afectar tu nefesh, que van a afectar tu neshama y que van a afectar tu rúa, que va a traer enfermedades a tu vida, tanto físicas, mentales como espirituales. Por lo tanto, cuando tú comes un animal y precisamente le comes la sangre, la esencia de todas las impurezas que hay en la sangre pasan a ti, ¿verdad? Y todas esas emanaciones pasan a ti. Por lo tanto, señores, debemos de cuidar nuestro, de no comer precisamente ni animales no kosher y por supuesto no comer sangre. Sin embargo, no me va a dar tiempo de desarrollar esto, pero Yeshua nos dijo, no solo lo que entra a la boca contamina al hombre, no es esto que nos está haciendo, más lo que sale de la boca, esto también contamina al hombre. Señores, no solamente tenemos que decir, el Kas Rush, ¿verdad? Comienza por lo que entra en la boca, ¿verdad? Pero lo más importante también, o la segunda parte, es lo que sale de esa boca hacia afuera, que son la ira, la maldicencia, el miedo, todas esas emanaciones negativas que ya desde que salen de nuestro cuerpo ya están afectando al cuerpo, pero estas, como dice, las que salen de la boca, afectan a otras personas. Así que, señores, esta parashá nos enseña la espiritualidad de lo que comemos. Veámoslo desde el punto espiritual. No veamos la parte física, que sí la hay, sino la parte espiritual, porque la parte espiritual al final es la que afecta todo nuestro cuerpo, es lo que afecta toda nuestra neshama, es lo que afecta nuestras emociones y las que se van a manifestar alrededor nosotros, todas estas emanaciones que un animal no kosher tiene por medio de la sangre. Que el Eterno los bendiga, los proteja y que haga resplandecer el rostro delante de ustedes y que nos dé sabiduría, señores, para poder entender estas cosas. Y podamos cada día, si usted no, no sigue las reglas de kosher, comience por no comer sangre, por quitarle a la sangre de animales kosher, ¿verdad? La sangre por medio de la cacherización, que es ponerlo en sal por 30, 40 minutos y después lavarlo, ponerlo en agua unos 20 minutos más y después lo vuelves a lavar y ahí toda la sangre, cuando veas la carne que tenga un color como tirando a blanco, entonces ahí ya la mayoría de la sangre ha salido y ahí está
apta para comer. Que el Eterno pues le dé sabiduría y entendimiento en estas cosas y que todos nosotros pues podamos llevar estas cosas. Que el Eterno los bendiga, sigan disfrutando del Shabbat y estamos en contacto.